Vamos a ver, distribución de probabilidad para variables discretas. ¿Discretas qué quiere decir? Discretas quiere decir que no pueden tener valor fraccionario. Es decir, que la variable puede tener valor 0, 1, 2, 3, 4, pero no puede valer 2,5. Por ejemplo, el número de hijos. Ejemplo, número de hijos. El número de hijos, pues no puede tener 0 hijos, no tiene ningún hijo, puede tener un hijo, puede tener 2 hijos, pero nadie te dirá, no, yo tengo 1,5 hijos. 1,5 hijos no puedes tener. Por lo tanto, es una variable discreta. Solo puede tener números naturales, ¿vale? Solo puede tomar valores de números naturales. A partir de ahí, conceptos. ¿Qué es la función de densidad f de x? La función de densidad f de x o p de x, también se puede llamar p de x, función de densidad, en este caso nos da la probabilidad, es una función matemática que nos da la probabilidad para cada valor de x. Probabilidad para cada valor de x, es decir, si yo quiero saber la probabilidad de tener 2 hijos, probabilidad de x igual a 2, esto es igual a la función de densidad de x igual a 2, ¿vale? Es la probabilidad para cada valor de x. ¿Qué es la esperanza? La esperanza o valor esperado es parecido al promedio. ¿Qué pasará en promedio? Es decir, hay parejas que tendrán 0 hijos, parejas que tendrán un hijo, parejas que tendrán 2 hijos, pero de promedio, ¿cuántos hijos tienen las parejas? Vale, esta es la esperanza. ¿Qué valor espero para los hijos de una pareja? Entonces, este valor de aquí, ¿cómo se calcula? Este valor, la esperanza de x, sería el sumatorio de x por f de x. ¿Vale? Es decir, 0 por la probabilidad de tener 0 hijos, más 1 por la probabilidad de tener un hijo, más 2 por la probabilidad de tener 2 hijos, y así, etc. ¿De acuerdo? Es decir, cada valor de x por la probabilidad de que esto suceda. La probabilidad de que esto suceda me la daba la función anterior, la función de densidad. Bien, este es el valor esperado. Imaginemos que el valor esperado de x, ¿vale? Imaginemos que si hago esto, me da 1,5. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que de promedio las parejas españolas pues tienen 1,5 hijos. Es decir, estaría aquí, entre 1 y 2. ¿Vale? 1,5. Como podéis ver, el valor esperado puede ser fraccionario. La variable no, pero el valor esperado sí. Es decir, nadie puede tener 1,5 hijos, pero el valor de promedio, las parejas pueden tener 1,5 hijos. Es decir, puede ser un valor fraccionario. ¿Qué indica esto de aquí? Esto solo lo que indica es que tener 1 o 2 hijos está más cerca de la esperanza, es más probable que tener 0 o 3. Es decir, los valores de la variable más cercanos al valor esperado son más probables, ¿vale? Será más probable f de x igual a 1 porque está cerca de 1,5. Esto es más probable que x de 3, por ejemplo, ¿vale? 3 está más lejos de 1,5, por lo tanto es menos probable. Esto es lo que nos dará el valor esperado. Bueno, y vamos a por la función de distribución. La función de distribución f de x lo que me dará es la probabilidad acumulada hasta cierto valor de x. Probabilidad acumulada hasta cierto valor de x. Bueno, vamos a imaginar que queremos saber la función de distribución de fx igual a 3. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Quiere decir la probabilidad de que x sea 3 o menor. Es decir, acumulada. La probabilidad acumulada hasta 3. La probabilidad hasta aquí. La probabilidad acumulada hasta aquí. Es decir, la probabilidad de que x valga 0, no os olvidéis el 0, siempre hay la posibilidad de 0, más la probabilidad de que x valga 1, más la probabilidad de que x valga 2, más la probabilidad de que x valga 3. ¿Vale? La función de distribución es la probabilidad acumulada hasta cierto número. Es decir, la suma de funciones de densidad en variables discretas. Distribución de Poisson.
distribución de Poisson. Cuando se ajusta una variable a esta distribución. Es cuando tengo un suceso poco probable en una población grande. Cuando tengo un suceso poco probable en una población grande. Entonces, puedo aproximar a, bueno, pues se puede, digamos que la distribución de probabilidades viene dada por una Poisson. Poisson solo tiene un solo parámetro, lambda, que es el valor esperado. La esperanza, E de X es lambda. Este es el valor esperado. Y ojo, porque lambda tiene unidades. Lambda tiene unidades y por lo tanto, en función de la pregunta que me hagan, estas unidades hacen cambiar el valor de lambda. Perfecto, tiene que estar al tanto las unidades. Estos son los ejemplos de acelera. Bien, entonces, perfecto. ¿Cuánto vale X? Pues X puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puede valer 4, puede valer 5, así hasta infinito. En una Poisson no hay limitación para X, en una binomial llega como mucho hasta N, porque hacía N experimentos. Aquí no hago N experimentos, por lo tanto, ¿cuántos puedo encontrar de 0 a infinito? El valor esperado es lambda, por lo tanto quiere decir, por ejemplo, si lambda me da... ¿Vale? Si lambda me da pues 2,5 como antes, lambda 2,5, lo único que me está diciendo es que es más probable encontrar valores 2 o 3 que no 1 o 4. Cuanto más cerca estoy del valor esperado, más probable es encontrar la variable ahí, el valor ahí. ¿Cuál es la función de densidad? ¿Vale? Función de densidad, que me va a decir la probabilidad para un cierto valor de X, ¿vale? F de X. Esto sería elevado a menos lambda, que es el valor esperado, por lambda elevado a X, todo partido X factorial. Así es como se calcula la probabilidad en una cosa. Bien, entonces, simplemente comentaros de que, aparte del tema de unidades que practicaremos en los ejercicios, a veces una binomial se puede pasar a una Poisson. Entonces, si yo tengo una binomial que es NP, y se cumple que n es mayor o igual a 30 y que p es menor a 0,1 o mayor que 0,9, ¿por qué? Porque es poco probable, es menor del 10%, o muy probable, por lo tanto lo que es poco probable es el fracaso, o el éxito o el fracaso son poco probables. Entonces, se puede pasar a una Poisson donde el valor de lambda sea NP. ¿De acuerdo? Cojo NP, que es la esperanza de una binomial, y lambda es NP, y más o menos el valor de la Poisson me va a dar cercano al valor que me da la binomial. En el siguiente problema nos dicen que en un laboratorio de análisis donde hacen analíticas de enfermedades tropicales, por lo tanto aquí son poco comunes, esperan obtener, si el valor esperado es de 2 positivos al día. Es decir, de una enfermedad tropical solo esperan tener 2 positivos al día. Hacen muchos análisis, pero es una cosa poco probable, ¿vale? En un día solo esperan obtener 2 positivos. Entonces, en el apartado A me dicen cuál es la probabilidad de obtener 4 positivos en un día. ¿Cuál es la probabilidad de tener 4 positivos en un día? Es decir, cuál es la probabilidad de que X sea 4. Bueno, esto es una Poisson de valor esperado 2, por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 4 es igual a la función de densidad de X igual a 4, que esto sería elevado a menos lambda por lambda elevado a X partido X factorial, es decir, elevado a menos 2 por 2 elevado a 4, todo partido 4 factorial. ¿Vale? Y esta me daría la probabilidad de obtener en un día 4 positivos de esta enfermedad. Vale, vamos a ver. 0,0
90. 0,090. Es decir, más o menos un 9%. Más o menos el 9% de los días obtienen 4 positivos. Y en el apartado B me piden cuál es la probabilidad de obtener 10 positivos en una semana. 10 positivos en una semana. Entonces, claro, la esperanza de semana cambia. Es lo que decía de la esperanza en una Poisson, que tiene unidades, porque si yo espero 2 positivos al día, pero claro, cada 7 días es una semana, ¿de acuerdo? 2 por 7, 14. Yo esperaría encontrar 14 positivos en una semana. Entonces, la esperanza ha cambiado. En un día espero 2 positivos, en una semana espero 14 positivos. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana haya 10? Por lo tanto, f de x igual a 10, pero la lambda es 14. Así que sería elevado a menos 14 por 14 elevado a 10, todo partido 10. ¿De acuerdo? Y tendría que hacer este cambio.